Pues vamos a abrir nuestras Biblias, como es habitual en las últimas semanas. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios sobre el libro de Génesis y ya estamos en Génesis capítulo 6. Voy a leer todo lo que es Génesis capítulo 6, aunque no vamos a considerar todo lo que es este pasaje hoy. Génesis capítulo 6, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente a partir del versículo 1. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa. Hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas, 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto y entraréis en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos os sirva de comida. Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Como podéis ver, y ya he dicho en la introducción, seguimos con esta serie de estudios de los primeros 11 capítulos de Génesis. Ya lo he dicho antes, pero si nos estáis visitando por primera vez o no habéis podido seguir esta serie, he dicho que a partir del capítulo 12 de Génesis, Dios escoge a Abraham, un hombre, y dice, te voy a convertir en una gran nación y serás, tú y tus descendientes, seréis de bendición a todas las naciones de la tierra. Porque la descendencia de Abraham se convertiría en el pueblo de Israel y de Israel, de ese pueblo, vendría Jesús, el Salvador del mundo. Pero he estado diciendo que los primeros 11 capítulos de Génesis son importantes porque nos muestran por qué el mundo no es esa creación perfecta que Dios quiso, ¿y por qué necesitamos a Jesús como nuestro Salvador? Ya llevamos 9 estudios en total. Y el último estudio que hice era Génesis capítulo 4, la historia de Caín y Abel. Y una de las cosas que vimos en esa historia es que las consecuencias de la rebeldía de Adán y Eva, que si os acordáis, básicamente la rebeldía, la maldad, el pecado de Adán y Eva era decirle a Dios, no te necesitamos, nosotros decidiremos por nuestra cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Tú no me tienes que decir que este árbol es malo. Si a mí me parece que es bueno, voy a comer de ese fruto. Ese fue el pecado, la rebelión de Adán y Eva. Vimos las consecuencias, pero lo que estamos viendo es que esas consecuencias no solamente afectaron a Adán y a Eva,
sino ha ido afectando a las siguientes generaciones. Incluso vemos que en las siguientes generaciones las cosas van empeorando. Los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, vemos que Caín mata en un arrebato de ira, de enfado, de envidia, mata a su hermano. Y cuando vemos la descendencia de Caín, cuando leemos la descendencia de Caín en Génesis capítulo 4, vemos que aunque esa descendencia de Caín progresaba humanamente hablando, pues hicieron una cultura, trabajaron en el metal, la ciencia, la agricultura, cosas así, pero vemos que espiritualmente van de mal en peor, porque vemos que en su descendencia pues hay más violencia, más odio, más venganza. Pero acabamos Génesis capítulo 4 con dos versículos de esperanza, los versículos 25 al 26, se los voy a recordar. Génesis 4, versículo 25, Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo que se llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Y dijimos que hay esperanza aquí porque dejamos de al lado, el autor de Génesis deja a un lado la descendencia mala de Caín y se centra en la descendencia por la línea de Set, que dijimos que es una descendencia importante porque si seguimos todos los antepasados de Jesús, vemos que él viene de la línea de Set. Y en un sentido parecería que todo está arreglado, porque después de dejar atrás la descendencia mala de Caín, vamos a Génesis capítulo 5, no lo vamos a leer, y ahí tenemos la descendencia de Set. Y parece que todo va bien. No vemos tanta maldad como vemos en la línea de Caín. Incluso vemos a un personaje ahí que vive una forma que le agrada tanto a Dios, se llama Enoc, que Dios le dice, tú no vas a morir, te voy a llevar al cielo sin que pases por la muerte. Y es como decir, perfecto, ya está solucionado. Dios prometió en Génesis capítulo 3 que enviaría a alguien para solucionar el problema, pues ese alguien es Set. Ya está, la línea de Set es buena y ya está todo solucionado. Pero si pensamos eso, nos llevamos una sorpresa muy desagradable cuando llegamos a Génesis capítulo 6. Porque en esta línea también no está inmune al pecado. Y el pecado va afectando esta línea también. Voy a volver a leer los versículos del 5 al 7. ¿Se oye bien? ¿Está funcionando bien? Vale. Los versículos del 5 al 7 de Génesis capítulo 6. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado, pero Noé contaba con el favor del Señor. Y la primera cosa que vemos en este pasaje es la maldad del hombre, del ser humano. No quiero entrar en los versículos del 1 al 4 porque son unos versículos de difícil interpretación. Hay diferentes interpretaciones y no quiero entrar en las diferentes interpretaciones porque nos distraerían de lo que están diciendo los versículos del 1 al 4 y los del 5 al 7. Pasó algo en esta línea y el pecado entró de una forma terrible, la maldad entró en una forma terrible, que incluso la línea de Set está muy afectado por esta maldad. Y eso es lo más importante. Si tenéis alguna pregunta sobre los versículos del 1 al 4, me lo podéis hacer después del culto. Pero, como digo, estamos hablando de la maldad del ser humano. Versículo 5, lo vuelvo a leer. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Y hay dos cosas que quiero resaltar con la ayuda del Señor en este versículo esta mañana. En primer lugar, la maldad no es una cosa que está limitada a ciertas personas o ciertos grupos de personas. Dice la maldad del ser humano. No dice la maldad de la línea de Caín. No dice la maldad de cierta raza o nación, o de cierto grupo familiar, o de cierto
o cierta persona. No dice la maldad del ser humano. La rebelión contra Dios que vimos en Génesis capítulo 3, de Adán y Eva, que hemos visto que ha afectado a todos, afecta a todo ser humano por igual. La primera parte del versículo 5 también se puede traducir de la siguiente manera. La intención de todo hombre en el mundo era la maldad. Todo persona. Y esto es una cosa que debemos tener en cuenta, porque los seres humanos tendemos a hacer categorías. Nosotros aquí no somos tan malos. Hay países que son mucho peores que nosotros, ¿vale? Es que solo hay que mirar las noticias y ver ciertos países, ahí sí que hay maldad, pero aquí no. No, la maldad, sí, yo veo que hay maldad en nuestra sociedad, en Reus, en Cataluña, España, pero son otras personas. Yo no soy tan malo. La maldad es problema de los demás. Pues la Biblia deja claro que la maldad nos ha afectado a todos. No es cuestión de dónde hayas nacido, de la familia, de que mi nación es mejor que otra nación, o mi familia es mejor que otra persona, o yo soy mejor que otra persona. La maldad nos ha afectado a todos. Me gusta cómo lo resume un escritor de la Biblia, uno de los apóstoles, el apóstol Pablo, que escribió muchas cartas o muchas partes de la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento. Y en Romanos capítulo 3, es una de las cartas que él escribió, y el versículo 9 dice lo siguiente. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado, están controlados por el mal, sufren las consecuencias de esa rebelión de Adán y Eva. La carta de Romanos, sobre todo los primeros 3 capítulos, a mí me encanta. Porque el Señor, por el apóstol Pablo, va mirando a cada sección de la sociedad en la que vivía Pablo. Pablo vivía en la sociedad romana. La sociedad romana, en general, era conocida como una sociedad que se entregaba al desenfreno total, ¿vale? Lo de los macrobotellones que estamos viendo hoy en día no tienen punto de comparación con lo que se vivía en el Imperio Romano algunas veces. Y claro, la gente miraba y dice, ¡ay, los malos son ellos! Los que están con estos macrobotellones romanos, ellos son el problema. Yo no soy tan malo porque yo no hago eso. Y el apóstol Pablo mira a esos que viven una vida desenfrenada y dice, estáis controlados por el mal. Pero habían ciertas personas dentro del Imperio Romano que decían, Pablo, tienes razón. Nosotros llevamos años diciendo que hay que vivir de una forma más correcta. El problema son esta gentuza que vive de una forma desenfrenada. Te doy la razón. Pues el apóstol Pablo les mira y dice, cuidado, porque vosotros los moralistas vais por ahí diciendo qué mal está la sociedad, pero vosotros también, de una forma quizás no tan pública, cometéis el mismo maldad. Si os miráis por dentro, os dais cuenta que sois iguales. Quizás no tan visible, pero sois igual que ellos. Y luego mira a los religiosos, porque los religiosos, los judíos decían, tiene razón Pablo, es que en el Imperio Romano hay esta gentuza que se va de fiesta y vive una vida desenfrenada, y luego hay estos moralistas que al fin y al cabo también viven mal, en secreto, pero viven mal. Toda la gente tiene que ser como nosotros, los judíos, que somos muy religiosos y tenemos el Antiguo Testamento. Y el Señor por Pablo les mira y dice, cuidado, porque vosotros tampoco vivís como marca el Antiguo Testamento, como marca la ley. Por eso acaba diciendo, ¿qué? ¿Yo soy mejor? Porque Pablo es judío. ¿Yo soy mejor? No. Todos hemos sido afectados por el pecado. Todos somos controlados por el pecado. Quizás, como veremos, de una forma más visible o somos más espabilados y lo escondemos. Pero todos y cada uno de nosotros, todas las personas que viven en Reus, Cataluña, España, el mundo, están afectados por el mal de la misma manera. El problema no es tu familia, si has nacido en una familia buena o un país que consideras bueno, o lo que, no. Todos y cada uno de nosotros estamos afectados por el mal.
Y la segunda cosa que vemos del versículo 5 es que esta maldad no es algo que se hace por error. La segunda parte dice, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. También esa parte del versículo se puede traducir de la siguiente forma. Su corazón y sus pensamientos siempre iban hacia el mal. Como hemos dicho desde Génesis capítulo 3, el momento que nos rebelamos contra Dios, el momento que Adán y Eva dijeron, no te preocupes, Dios, nosotros podemos decir lo que es bueno y lo que es malo. Dios lo había prohibido porque sabía que nosotros no podíamos ponernos por encima del bien y del mal. Que el momento que comenzábamos a experimentar con el mal y decir, nosotros ya decidimos si esto es bueno o malo, el mal nos controlaría. Y eso es lo que vemos. Y es lo que estamos viviendo aquí. El mal nos controla, nos atrae, y en nuestra situación de rebeldía contra Dios, nuestro corazón y nuestros pensamientos siempre irán hacia el mal. Todo ser humano. ¿Por qué, si aceptamos que la mentira es mala y no nos gusta que nos mientan, nos atrae la mentira? ¿Por qué, si aceptamos que el egoísmo es malo, y a mí no me gusta que cojan todo y no me dejen nada a mí, estamos atraídos por el egoísmo? ¿Por qué tantas cosas, por ejemplo, por qué cuando nos critican a nuestras espaldas nos molesta, quién se ha creído de hablar de mí de esa forma cuando no sabe nada? Somos atraídos nosotros a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque desde que nos rebelamos contra Dios, somos atraídos por el mal. Cuando mentimos, no decimos, oye, lo siento, yo te había dicho esto, pero ahora me acabo de dar cuenta que era una mentira, yo no lo sabía. Lo siento. No, 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 ese no es el problema. El problema es que mentimos a sabiendas. No lo hacemos por error. Cuando somos egoístas no decimos, es que yo no sabía que no hay que ser egoísta. Todos sabemos que el egoísmo es malo, o la crítica es mala, pero lo seguimos haciendo. Nos atrae el mal. ¿Qué mundo más triste vemos en capítulo 6 de Génesis? ¿Qué diferencia vemos con lo que vimos en Génesis capítulo 1 y el versículo 31? Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. ¿Qué diferencia entre lo que creó Dios y lo que vemos en días de Noé? ¿Qué diferencia entre lo que creó Dios y lo que vivimos hoy en día en el siglo XXI en nuestro país? Hay una canción escrita no por un cristiano, todo lo contrario, su vida era totalmente contrario a los valores cristianos, Freddie Mercury, que el título de la canción es ¿Este es el mundo que hemos creado? Y va mirando todas las situaciones del mundo, guerras, niños muriéndose, y cada vez está preguntándose, ¿este es el mundo que hemos creado? Pero siempre hay una estrofa de ese cántico que siempre me ha llamado la atención. Porque como digo, él no era cristiano, no creía en Dios. Pero se pregunta en un momento y dice, si hay un Dios en los cielos, ¿qué estará pensando con lo que hemos hecho con el mundo que Él ha creado? Y eso me hace pensar, ¿qué dolor le tiene que hacer a Dios mirar que ese mundo perfecto, que todo era bueno, es como es hoy en día? Y entonces pasamos, después de mirar la maldad del hombre, me gustaría mirar la reacción de Dios. Y vamos a mirar dos cosas de la reacción de Dios. En primer lugar, su tristeza profunda ante lo que había pasado. Versículo 6, Génesis 6, 6. Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Y este versículo nos puede sorprender. Un momento, ¿cómo Dios se puede arrepentir? ¿No hemos dicho siempre que Dios lo sabe todo? ¿Por qué se arrepiente si Él sabía lo que iba a pasar? Pues porque quizás malinterpretamos o traducimos la palabra mal arrepentirse. La palabra arrepentirse en el original es la palabra nakam. Y la palabra significa más bien lamentarse. Pero no lamentarse, decir ojalá no hubiese pasado, sino lamentar, sentir una profunda tristeza por algo que ha ocurrido.
Vemos que esta palabra se usa en otras partes de la Biblia cuando una persona se le muere un ser querido, su esposo o su esposa, lamentan. No se lamenten que se han casado con esa persona, sino lamentan el sufrimiento. ¿Vale? Así que esta palabra indica sufrimiento, dolor, necesidad de consuelo. Y si unimos eso con la idea del final, y le dolió en el corazón, vemos que lo que está diciendo este versículo es que Dios no es un Dios distante. No es un Dios que dijo, bueno, haced lo que os da la gana, yo me voy a otra galaxia. Es un Dios que le duele profundamente lo que ha pasado con la creación. Que le caen las lágrimas por lo que está pasando en este mundo. Dios no es un Dios distante. Y esto es importante. Porque demasiadas veces en la cultura popular e incluso en la iglesia hay esta idea o de que Dios es un Dios lejano que se ha desentendido de nosotros, o es un Dios que si está cercano está en una nube esperando enviarnos un rayo para fulminarnos. Y eso no es lo que vemos en la Biblia. No es lo que hemos estado viendo en estos capítulos, sino vemos un Dios cercano, dolorido por lo que ha pasado, y su amor profundo llevándole a un deseo para solucionar este problema. Este versículo os lo he compartido algunas veces, porque es un versículo que a mí siempre me ha impactado, siempre me ha gustado. Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nos arrepentimos, que volvamos a Él, que solucionemos el problema. Y demasiadas veces, y ahora estoy hablando a cristianos, estamos tan enfadados como va el mundo, que estamos ahí, que el Señor ya lo condene todo. Y es verdad que cuando se ve las noticias dice, oye Señor, pero el Señor quiere solucionar el problema. Y nuestro trabajo como iglesia es salir a predicar que Dios quiere restablecer la relación. Es verdad que vendrá el juicio. No vamos a ignorar la justicia de Dios. Lo vamos a ver ahora. Pero nuestro trabajo no es salir a condenar el mundo. Y no digo que no tengamos que decir esto no es según la voluntad de Dios y dejarlo claro. Pero nuestro trabajo como iglesia es proclamar que Dios ha enviado a su Hijo para salvar esta situación. Porque ese es el ejemplo que vemos en Jesús. Rafael comparte este versículo más de una ocasión. Cuando Jesús llora sobre Jerusalén. Jesús sabe, está llegando al final de su ministerio, y Jesús sabe que los judíos le van a rechazar, que le van a crucificar. Y Jesús sabe que va a venir juicio sobre Jerusalén a causa de eso. Y no vemos en Jesús decir, de aquí a 40 años vendrán los romanos y os van a destrozar. Tanto tiempo que llevo trabajando y hablando con vosotros y no me habéis hecho caso, pues ya se acabó. Lo que vemos en Jesús son lágrimas, diciendo, Jerusalén, tantas veces quise cogeros como la gallina a su pollo, os quise coger, abrazar, pero no quisisteis. Esas son las lágrimas que derrama el Señor sobre este mundo. Y tendríamos que tener el mismo sentir, la misma tristeza, el mismo dolor. Porque si no tenemos esa tristeza y ese dolor, no vamos a salir a evangelizar. El ejemplo que tenemos es Cristo. Sigamos su ejemplo. Pero he dicho dos cosas, es verdad, vemos su tristeza. Pero no podemos ignorar que Dios tiene que juzgar la maldad. Que Dios le duela la situación que está viendo, no significa que como Dios y Rey soberano no tenga que juzgar lo que está pasando. Versículo 7 de Génesis capítulo 6. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra el ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Versículo 11. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé,
he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia, así que voy a destruir la gente junto con la tierra. Y esto es lo que vimos, y no voy a entrar en detalle porque lo vimos en el último estudio. Dios, como juez y soberano justo, no puede pasar por alto nuestra rebelión contra Él y el daño que estamos haciendo a nuestros seres semejantes. Recordemos lo que dijo Dios a Caín cuando había asesinado a su hermano. Génesis capítulo 4 y el versículo 10. ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor hablando con Caín. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Y dijimos que no podemos decir, bueno, Dios, déjalo, que no es importante. Pusimos el ejemplo de que si nos entran a nuestra casa a robar, le arrestan, le juzgan al ladrón y le declaran culpable, y luego el juez dice, pero me siento estupendo hoy, vete para casa. Nosotros diríamos, oye, que te sientes estupendo, pero ¿qué pasa con mi justicia? Sería un caos el mundo si todos los jueces actuaran así. Dios no puede decir, bueno, no pasa nada, no, tiene que juzgar la maldad. Dios no puede pasar por alto la injusticia, no puede pasar por alto nuestra rebelión contra Él, y como vemos específicamente aquí, no puede pasar por alto la maldad que está ocurriendo en el mundo. Habla estos versículos de violencia. Dice, bueno, el mundo estaba corrompido, en el original significa estropeado, podrido, pero habla de la violencia, que había violencia. Y la mayoría de los comentaristas entienden que personas fuertes estaban usando la violencia para dominar o quedarse con las posesiones de los débiles. Iban ahí con sus armas y mataban al hombre, se quedaban con la mujer o los niños como esclavos, o robaban todas sus tierras. Dios no podía quedarse con los brazos cruzados viendo cómo el mundo se iba destruyendo, autodestruyendo de esa forma. Lo que estoy intentando decir, tanto con la tristeza de Dios como su justicia, es que vemos claramente que el juicio de Dios no es un arrebato de ira de Dios descontrolado, sino lo hace con tristeza. Pero lo hace porque es juez justo. Y si no hubiese actuado en ese momento, el mundo iba tan mal que no habría ya mundo para salvar si siguieran así. Nos hubiésemos matado los unos a los otros. Pero lo que quiero decir es que no vivimos en un mundo tan diferente hoy en día. Como hemos dicho, la maldad afecta a todos. Y seguimos diciendo, pero yo no soy tan malo, ¿eh? Yo nunca he ido con un arma y he conquistado o he quitado o he robado. Yo soy buena persona. Que nuestra maldad no salga en los titulares del telediario no significa que no es maldad. Yo no he robado nada. No. Yo nunca he entrado a una tienda y he robado nada. Ahora, en el trabajo, hacer algún chanchullo para que la venta quede a mi nombre en vez de mi compañero, porque las ventas se pagan bonus. Eso no es robar. Yo nunca he quitado nada a nadie. Ya, pero si participo en una conversación, porque yo quiero ese puesto, para criticar a mi compañero, no le estoy quitando lo que le pertenece a él. Claro, no sale en el telediario, Michael ha puesto a su nombre un cliente que no era suyo para llevarse el bonus. No, no sale. Pero Dios lo sabe. Y pongo ese ejemplo como podemos poner una infinidad de ejemplos. El mundo de hoy en día no es tan diferente como el que vivimos, que vemos en capítulo 6 de Génesis. Y todos, cada uno de nosotros, somos participantes en eso. Dios está mirando este mundo hoy, a 6 de septiembre del 2021, y está dolorido. Está triste ante la violencia y las injusticias que todos practicamos. Y Dios no se puede quedar con los brazos cruzados. No puede ignorar que nos hemos rebelado contra Él.
y no puede ignorar que estamos haciendo con nuestros engaños, nuestro egoísmo y nuestras mentiras, haciendo daño a otros semejantes. Una cosa deja claro la Biblia: Dios juzga. No sabemos cuándo. Hay personas que ignoran a Dios durante toda su vida y como si nada. Pero cuando nos acaba nuestra vida, tendremos que presentarnos ante Dios y ahí el Señor nos juzgará. Es verdad que la Biblia también muestra que hay momentos que el Señor dice, incluso en esta vida, a una persona, a un grupo de personas o a una nación, dice, hasta aquí y nada más. Lo vemos con los imperios del Antiguo Testamento. Llegó un momento que dijo a los asirios, se acabó. A los babilonios, que se pensaban tan fuertes, se acabó y desaparecieron. Pero también sabemos que el Señor volverá. Jesús vuelve. Y un día juzgará todo el mal. Acabará con toda la maldad. Juzgará toda la maldad. Y ya llegamos al final del mensaje. La solución. Ya hemos visto la maldad, ya hemos visto la reacción de Dios. La solución. Porque hemos estado viendo durante todos estos capítulos que son capítulos muy oscuros. Pero en todos los capítulos hay esperanza. Vemos el amor y la misericordia de Dios. Y aquí lo vemos porque salva a Noé y a su familia. Y la primera cosa que quiero ver, que nos preguntemos es, ¿por qué salvó a Noé? ¿Por qué Dios salvó a Noé? Y la primera respuesta es que no era buena persona. Es que Dios miró todo el mundo y dijo, qué desastre. Pero Noé es buena persona. Y lo dice, Génesis capítulo 6 y el versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Ahí es la solución. Sé buena persona. Nos equivocamos si pensamos que Noé se salvó porque era buena persona. Noé no se salvó porque era buena persona. Se salvó porque puso su fe, su confianza en Dios. Si vamos a otro libro de la Biblia, también del Nuevo Testamento, esa segunda parte de la Biblia, Hebreos capítulo 11 y el versículo 7 nos dice lo siguiente. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Noé no se salvó por ser buena persona. Por muy buena persona que hubiese sido Noé. Si cuando Dios le dijo, viene el juicio, y la forma de salvarte de ese juicio es construir este arca, si él hubiese dicho, hombre, Señor, eso es mucho trabajo. Tampoco es para tanto, ¿no? Que si viene el diluvio, si viene esta tromba de agua, oye, que está la musara aquí al lado, ¿eh? Yo creo que si subo, estaré bien, ¿no? Que tampoco es... Yo soy buena persona, ¿eh? Y creo que soy suficientemente espabilado. Pues si hubiese hecho eso, por muy buena persona que hubiese sido, hubiese perecido en el diluvio. Porque Noé se salvó porque confió en el Señor. Confió en las palabras de Dios. Cuando Dios dijo, viene un juicio universal, dijo, viene un juicio universal. Cuando Dios le dijo, la única forma de salvarte de este juicio universal es construyendo un arca, dice, voy a construir el arca, porque yo sé que tú eres Dios. Y que tu plan de salvación es el único plan que va a funcionar. Y os voy a decir otra cosa. La gente que pereció en el diluvio, no perecieron porque eran malas personas. Cualquiera de esas personas, si hubiese escuchado a Noé y hubiese dicho, pues sabes qué, Noé, tienes razón, me voy a meter en el arca contigo, se hubiesen salvado. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2 y el versículo 5. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de justicia. Y esta idea de predicador de justicia con otros versículos dan a entender que Noé, cuando construyó el arca, no lo hizo en su despachito, ¿vale?
Ya hemos visto, el arca 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto, más alto que la iglesia. ¿Vale? Eso no se construye en tu casita. Eso necesitas un campo gigantesco. Y no se construye de la noche a la mañana. Entonces la gente diría, oye, no, ¿qué haces? No, no, es que Dios va a venir a un juicio y esto es su plan de salvación. ¿Pero qué pasó? La gente dijo, Noé, por favor, un diluvio universal. Hombre, que venga, entendemos que puede venir una tormenta, pero si no nos vamos a las montañas. Que no necesitas esto, que nosotros nos espabilaremos. Noé se salvó no por ser buena persona, sino por poner su fe en Dios. La gente se condenó no por ser malas personas, sino por no poner su fe en Dios. ¿Y esto qué significa para nosotros? Porque, bueno, Michael, muy bien, Génesis capítulo 6, diluvio universal. Yo he visto a Tomás Molina este fin de semana y yo no veo que venga ningún diluvio, ¿vale? ¿Esto qué tiene que decirnos a nosotros? Pues esta historia apunta a la solución de Dios para la maldad del ser humano, porque el arca apunta a Cristo. Jesús, hablando de Noé, dice lo siguiente, Mateo capítulo 24 y los versículos del 37 al 39. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. O sea, cuando yo vuelva será como los tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la vuelta de Jesús. Dios tiene que juzgar nuestra maldad. Nos hemos rebelado contra Él como seres humanos y hemos hecho daño a nuestros semejantes. Y la Biblia deja claro que Jesús va a volver un día y va a acabar con la maldad, va a acabar con el mundo tal y como lo conocemos. Pero igual que en tiempos de Noé, Dios ha provisto de un plan de salvación, un arca. Y ese arca hoy en día se llama Jesús. Hechos capítulo 16. Alguien le pregunta a los apóstoles, oye, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le responden lo siguiente, Hechos 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia seréis salvos. Cree en el Señor Jesús. Pero como vivimos con Caín, creer no significa, bueno, yo creo que existe. No. Noé podía haber creído que existía Dios, pero si no le hubiese hecho caso, seguía en la misma situación. Creer en Dios, creer en Cristo, perdón, significa que crees que Jesús es Dios. Que Jesús es la única forma de solucionar tus problemas. Es creer que tienes que aceptar que Él murió por tu maldad en la cruz y pagó tu multa, o nuestra multa, mejor dicho. Que entre en nuestras vidas y que vuelva a ocupar el sitio que le toca como nuestro Rey, como nuestro Dios. Y que nos vaya cambiando por dentro para que seamos más parecidos a Él. Cristo es el arca. Las buenas obras no nos van a salvar. O ponemos nuestra fe en Cristo, como hemos visto aquí, o no nos servirá de nada esas supuestas buenas obras que hacemos. Y lo mismo digo, cualquier persona que piensa, ya, pero yo soy demasiado malo. No, no hay nadie demasiado malo para subir al arca. El arca estaba abierto a todos. Jesús está abierto a todos. La pregunta que tenemos que hacernos a cada uno ahora es el siguiente. ¿Qué camino vamos a escoger? No sé si lo habéis notado, pero ya en Génesis capítulo 3, Dios le pone, o capítulo 2 mejor dicho, antes de la rebelión, Dios le pone dos caminos delante de Adán y Eva. Confiad en mí, aceptad que yo soy Dios y que yo sé lo que es mejor para vosotros, y ese árbol no es bueno para vosotros. O el otro camino, decidid por vuestra cuenta lo que queréis hacer, haced vuestro camino. Y escogieron su camino. Pues Dios está haciendo lo mismo hoy en día. Hay dos caminos. Cristo, el arca. Es la única manera de salvarnos.
del juicio que va a venir. O el otro es decir, ¿sabes qué? No necesitamos al arca. No necesitamos a Cristo, somos muy espabilados. Cuando venga este supuesto juicio, Michael, ya nos espabilamos. Mira qué buenos que somos, que con esto de la pandemia y en menos de un año hemos creado una vacuna. No te preocupes que somos muy espabilados. No necesitamos a Dios. Incluso si viene este supuesto juicio. Hay dos caminos. Poner nuestra fe en el Señor y aceptar que viene el juicio, pero que Él nos ama y ha provisto de un arca. O seguir por nuestro camino y decir, no, lo vamos a hacer a nuestra manera. Pero es que el juicio va a venir. Y dependiendo de la decisión que tomemos, o estaremos en el arca, estaremos en Cristo, salvos del juicio, o estaremos como los vecinos de Noé, que cuando se dieron cuenta que no había solución, que el diluvio de verdad venía y que iba a ser universal, ya era demasiado tarde, ya no podían entrar en el arca. Como cristianos, hemos de predicar esta realidad al mundo. Creo que ni los cristianos tomamos en serio el juicio de Dios demasiadas veces. Este mundo tiene que escuchar este mensaje, que hay un arca, que viene un diluvio, que viene un juicio. Como iglesia debe ser nuestro objetivo, que nuestros seres queridos, nuestros familiares, la gente de Reus sepa esto. Y si hay alguien aquí esta mañana o me está escuchando por el vídeo que no es cristiano, hay dos caminos. El de la autosuficiencia, no lo necesito y ya vemos cómo acabó en el diluvio. O el decir, Señor, creo en ti, creo que viene el juicio, creo que tú has provisto de la solución, acepto subir a esa arca para que tú me salves. Pues que el Señor nos ayude. Amén.